una denominación. Iglesia Pentecostal de Colombia, la piedrita angular de no sé qué, no. Se está hablando es de la sana doctrina. Puede ser de cualquier denominación, pero que sea sana doctrina. Y también vimos que es el propósito de la iglesia, es de hacer discípulos. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado. Dijimos que no hay que obligar a la gente a creer. La gente toma la decisión. Y explicamos que es como un banco. Usted tiene una deuda muy grande, no sabe qué hacer con esa deuda. Dios mío, esta deuda es impagable. Y alguien viene con una buena noticia y le dice: Marisol, hay una buena noticia para usted. Hay una cuenta en el banco a nombre suyo con cupo ilimitado. Vaya, gaste. Entonces usted va a decir: no, pero qué loco es este. Yo nunca he firmado nada, yo nunca he depositado nada, yo nunca he abierto nada. Entonces, ¿cómo va a funcionar eso? Entonces, Dios es el que coloca la cuenta, hablando de la salvación. Hay un mensajero, que es el que está haciendo los discípulos, y la persona que escuche el mensaje es el que tiene que tomar la decisión si va o no a retirar la plata para que pague la deuda. ¿Sí me va a entender? Dios no va a obligar a nadie, le va a mandar el mensaje, ahí está la cuenta. Y así lo estábamos tipificando con respecto a lo que es entonces la salvación. El Señor ya hizo lo que Él tenía que hacer y nos mandó a nosotros a contar esa buena noticia, que dijimos también que es una buena noticia para todo el mundo. No importa si es el más millonario o si es el más pobre, no importa. No importa si es la persona más letrada que haya o si es de pronto del vulgo y sin letras, no importa. La buena noticia es para todo el mundo, porque vimos también la condición del hombre, que el hombre está destituido de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces vimos también que la condición del hombre, que hay que predicar. Bueno, cuando yo voy a predicar, lo primero que yo tengo que saber es que el hombre sin Cristo está condenado. Amén. Está perdido, no importa lo que tenga, puede tener los conocimientos, y el ser humano puede pensar en lo que quiera. Hasta hace años, yo me acuerdo cuando estaba en noveno, me empezaron a enseñar filosofía, una profesora que se llamaba Leonormari Marmolejo, muy buena en lo que hacía, porque me llevó a filosofar y a llevarme a la duda de la existencia de Dios. Y ella nos enseñó en ese entonces de la teoría del Big Bang, que eso era un boom en los 90, porque ya estamos viejitos, en la teoría del Big Bang, que la de Stephen Hawking, y entonces donde hablaba de una explosión. Y este año ya se comprobó científicamente que no hubo ninguna explosión. Entonces lo que creímos en ese entonces, y llegamos a negar la fe, decir: no, ¿cuál Dios creador? Es que nosotros venimos de la teoría del Big Bang, o de pronto de Darwin y de la evolución. Ya eso se desarmó, ya no hay nada que hacer, ¿cierto? Entonces el ser humano puede pensar en lo que quiera. El Señor nos dijo: vayan y prediquen el evangelio. ¿A quién? A todos. El que crea y sea bautizado será salvo. El que no, pues se va a condenar. Entonces lo primero que yo tengo que tener, fue lo que estuvimos hablando el día miércoles, es saber de que la condición del hombre, la necesidad del hombre, y el Señor, como es tan inteligente, entonces viendo esa necesidad, entonces Él dio una respuesta a esa necesidad. Entonces, si usted sabe que su hija tiene hambre, pues entonces la hermana dice: no, yo voy y le cocino, hago la respuesta, hago el diagnóstico. ¿Por qué estás llorando? No, porque me duele la barriga. Ah, bueno, entonces voy a hacerle: pero te está doliendo no, porque tengo hambre. Ah, bueno, ya tengo el diagnóstico, me voy, entonces preparo. Entonces el Señor no se quedó simplemente con el diagnóstico, el ser humano está perdido, no. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a ese problema o a esa necesidad? Pues entonces Dios se hizo un humano, lo impensable. Dios se hizo un humano. Vimos las citas bíblicas, 1 Timoteo 3:16, donde dice que Dios se hizo carne, Romanos 9:5, donde dice que Jesucristo es Dios, 1 Juan 5:20, donde dice que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, Juan 1:1, donde dice que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne. Y todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo que se hizo carne. O sea, todo fue hecho por el verbo, o sea, por Cristo, que se hizo carne. En el principio. Entonces dice la Biblia, Génesis 1:1, que Génesis significa principio, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces está la condición del hombre, ¿cuál es la respuesta de Dios? Y ahora, ¿qué tiene que hacer el ser humano? Si se quiere salvar, aceptar a Cristo, porque el Señor dice: prediquen el evangelio a toda criatura, y el que creyere, esto hay que creerlo, y fuere bautizado será salvo. Entonces estamos hablando de que cuando se deposita la cuenta, entonces
yo voy con la buena noticia, hay, Carolina, para usted un recurso ilimitado a nombre suyo en el Banco Bancolombia, y que ustedes dicen, no, eso es una locura, no, pero ¿cómo va a ser? No, yo no creo. Ahora usted decide no creer y puede que allá estuviera la plata, pero entonces la decisión del hombre es o no creer o creer, y en la acción de creer, entonces, en el creer viene una acción, y esa acción es obedecer. Vaya que hay una, bueno, entonces yo voy y retiro el recurso. ¿Sí estoy diciendo claro? Eso fue básicamente lo que estuvimos hablando del día miércoles. Y algo muy importante, y es que el Señor nos dijo que hiciéramos discípulos. Y en el hacer discípulos hablamos que se necesita dedicación, disciplina, constancia, oración. Entonces todo eso, tiempo. Nosotros simplemente creemos que por ir y tocar la puerta de alguien y decirle, Cristo le ama, ya, salvamos la responsabilidad. No, la Biblia dice, ir y hacer discípulos. Y en eso pues estuvimos concluyendo que habían dos hombres, Pedro y Juan, que estaban en la cárcel. Los metieron allá porque estaban predicando el Evangelio. Y un ángel del Señor, dice la Biblia, en Hechos capítulo número 5, verso 20, que un ángel de Dios vino y los sacó de la cárcel. Y no les dijo, bueno, ya los saqué de la cárcel, vayan y escóndase, le vamos a dar, por ejemplo, 5 horas de ventaja o un día de ventaja para que huyan. No, ¿qué les dijo el ángel? ¿Por qué los habían apresado? Porque estaban predicando el Evangelio. ¿Y qué les dijo el ángel? La orden fue clara: ir y puestos en pie en el templo y anunciar al pueblo las palabras de esta vida, hablando de Cristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. El problema de nosotros es que nosotros buscamos lo nuestro. Cuando nosotros los obreros salimos al ministerio, nos piden o nos miden el trabajo también por el crecimiento numérico. Y ese crecimiento numérico también es bíblico. Es importante el crecimiento numérico. La necesidad del crecimiento numérico entonces es bíblico. Y muchos creen que no es espiritual dar énfasis en el número, pero sí es importante el crecimiento numérico. Al estudiar la historia de la iglesia primitiva, notamos, cuando hablo de la iglesia primitiva, es la iglesia del primer siglo. Entonces notamos mucho énfasis en el crecimiento del número de creyentes. Aún el apóstol Pablo indicó en 1 Corintios capítulo número 9, si lo quiere verificar, capítulo número 9, verso 19 de 1 Corintios, Pablo indicó que él se había hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Entonces, dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Aquí encontramos la necesidad de Pablo de alcanzar a más personas, pero escúcheme lo que le voy a decir. Es que el problema es cuando nosotros nos desenfocamos en que queremos tener una congregación de 300 o de 500. Lo importante no es la congregación de 300 o de 500, lo importante es ganar más personas. Yo estaba haciendo iglesia en casa, en la casa del hermano Carlos, y yo le estaba diciendo esta semana a los que están simpatizando, yo les decía, ¿cuál es la finalidad? ¿Por qué estoy viniendo acá? Porque yo quiero que ustedes terminen siendo bautizados en el nombre de Jesús. Y ahí cerquita les queda una iglesia, de la iglesia pentecostal, ahí cerquita. Yo les dije, y allá se pueden congregar, no hay problema. No, queremos seguir nosotros yendo abajo, listo, no hay problema. Pero quiero que sepa que, o sea, la idea, el problema es cuando hay un mal espíritu. ¿Para qué quiero que crezca la obra? Para mi posición económica, para que el próximo traslado sea para una obra más grande o del mismo tamaño, para que digan que el pastor fulano de tal construyó, compró, hizo. Entonces ahí ya tiene un mal espíritu. Pablo no pensaba en aglutinar gente en salones de predicación. Pablo pensaba era en ir y hacer discípulos, y que esos discípulos hicieran ¿qué? Más discípulos. Entonces el problema es ese. Si nosotros salimos a hacer el trabajo pensando en llenar un salón, pues estamos desenfocados. Aquí la idea no es llenar un salón, sino que la gente se salve. Más fácil llenar el reino de los cielos, por decirlo, déjenme decirlo de esa manera. Hechos capítulo número 12, verso 40 al verso 41. Porque aquí hay que hablar de dos cosas, de crecimiento, tanto numérico como crecimiento personal. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo:
Sed salvos de esta perversa generación. Dice, así que los que recibieron, oiga, escúchenme, recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron como 3,000 personas aquel día. En Hechos capítulo número 5, el verso 14, y los que creían en el Señor, escuche lo que dice, aumentaban más y más. Era un gran número, así de hombres como mujeres. En Hechos capítulo número 6, el verso 7, dice, y crecía la palabra del Señor. El número de los discípulos se multiplicaba. O sea que ellos sí empezaron a hacer la labor que era hacer más discípulos. El problema de la iglesia del primer siglo fue que se quedaron en Jerusalén. Ese fue el problema. Y por eso el Señor les envía la persecución. Ellos estaban haciendo discípulos, pero el Señor dijo en Hechos capítulo número 1, verso 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén. Entonces, claro, en toda Judea, no dice en Judea, sino en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿y ellos qué hicieron? No, quedémonos aquí en Jerusalén. Entonces, y Hechos capítulo número 6, verso 7, dice, y crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Entonces, uno de los objetivos de la iglesia es crecer, hermanos, numéricamente, pero que cada persona que va llegando al Señor se vuelva un discípulo multiplicado. No es simplemente traer gente por traerla. Nosotros tenemos que colocarle sentido a la misión que tiene la iglesia. La iglesia tiene una misión, tiene un objetivo, y es alcanzar los perdidos. Amén. Pero para eso, hermanos, yo también tengo que crecer. Primera de Corintios capítulo número 15, verso 58, dice, hermanos míos amados, dice, estad firmes y constante. Constante significa en todo momento. O sea que nunca paramos de crecer, porque él va a hablar del crecimiento ahí. Dice, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Ese siempre significa todo el tiempo. Yo siempre tengo que estar creciendo. Yo siempre tengo que estar aprendiendo. Si usted cree que ya se las sabe todas, o yo creo que ya perdimos. Ahí paramos de crecer. ¿Cómo crezco yo entonces? Yo crezco todos los días, cuando tengo la convicción que necesito mejorar. Esto a usted le sirve para cualquier empresa, como ser humano, para la relación de pareja, para todo, hermano. Nosotros tenemos que crecer. Si usted se sienta con un muchacho y le dice, bueno, listo, vamos a formalizar una relación, las solteras, y dice, vamos a formalizar, ¿y tú qué piensas dentro de 5 años? Y él dice, no sé. Aquí respirando, porque como el aire no lo cobra, todavía es gratis. No demoran en cobrarlo, todavía es gratis. Entonces, no, hermano, el que no sabe para dónde va ya llegó. El que no sabe para dónde va, cualquier cosa le sirve. Nosotros tenemos que tener una mentalidad de crecimiento. Eso es lo que manda la Escritura. No se estanque, no se quede ahí. No, hermano, nosotros tenemos que tener una mentalidad de crecimiento. Es que a mí no me cambia nadie, hermano. Quiere decir que usted no tiene mentalidad de crecimiento, porque nosotros siempre estamos sujetos al cambio. Es más, hoy estamos más viejos que ayer. Y los que ya pasamos de los 40 años hace rato, entonces ya uno se ríe y todavía le queda la rumba. Eso no es como antes, que tenía colágeno, porque producía el cuerpo colágeno hasta los 25 años. Entonces se reía y ya todo se restauraba. No, nos vamos arrugando. Pero hermano, yo no puedo que me llegue la vejez siendo el mismo. No, yo tengo que estar en un constante crecimiento. Ser mejor cristiano, ser mejor persona, ser mejor estudiante, ser mejor hijo, ser mejor trabajador. Yo tengo que estar en un crecimiento constante. Y en cuanto a la iglesia del Señor, el Señor dijo, amados hermanos, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, estad firmes y constantes. Eso tiene que ser una constante. Una constante, esto es una constante. No es que se cayó, no, una constante, se permanece, mantiene. Y dice, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Les decía el miércoles
que nadie ha sido llamado por el Señor para no hacer nada. Todos Dios nos ha llamado con propósito, sino que va pasando el tiempo, se va como perdiendo ese primer amor y uno ya viene al culto como por inercia, trae la Biblia, y por eso algunos, en lo que estábamos hablando del jueves, entonces no, ay, es que hoy hay culto, pero simplemente porque nos volvimos religiosos. Y esa no es la idea es que usted venga con el sentido que necesitamos para el servicio de culto, que cuando usted se levante realmente usted le coloque el sentido a la vida con la cual usted está viviendo. Colosenses capítulo número 1, verso 9 al 10 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, Colosenses 1, 9 y 10, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Usted llega al Evangelio, hermano, y usted tiene que aprender a discernir cuál es la voluntad de Dios. Si hay algo, hermano, que nosotros como creyentes, va a ser la diferencia entre un creyente y otro, la diferencia va a ser si hacemos o no la voluntad de Dios. El creyente exitoso no es el que tiene plata, casa, carro, beca. El creyente exitoso es el que aprende a discernir la voluntad de Dios. Pero ¿cómo hago yo para discernir la voluntad de Dios? Hermano, esto es sencillo, con el conocimiento de Él. Entre más lo conozco, vea, hermano, jóvenes, ustedes cuando van a llegar tarde a la casa, usted ya sabe si su papá o su mamá lo va a recibir de mala manera. Cuando nosotros estábamos jóvenes, uno sabía, uy, me estoy pasando de tal hora y voy a llegar a la casa, me van a pegar en mi regaño. O bueno, no me van a regañar, me van a dar una pela. O sea, usted ya sabía el grado de la falta. ¿Por qué? Porque usted conocía a su mamá o conocía a su papá, cómo actuaba, cómo tomaba decisiones. Pues esa misma es lo que el Señor está pidiendo, ese conocimiento. Cuando usted crece en el conocimiento de Dios, usted aprende a discernir cuál es la voluntad de Dios. Y en ese crecer en la obra del Señor, siempre nosotros tenemos que crecer en la palabra. Eso es importantísimo, no nos puede faltar. Entonces dice Colosenses 1, 9 y 10: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis. Vean, miren lo que ellos están pidiendo en oración. Nosotros pedimos que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Esto es crecer, llenar. Y entonces dice, ¿para qué? Dice, para que andéis como es digno del Señor. ¿Y cómo se anda para ser digno del Señor? Dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, la oración que ellos están haciendo es con una finalidad, y es que tengan ese conocimiento de Dios, que nosotros crezcamos. Yo me acuerdo que llegábamos con Juliana o con Sofía a alguna parte, y entonces las medían. Uno llegaba a las citas médicas y las iban midiendo, y nosotros le teníamos una jirafita, y en la jirafa había un metro, una unidad de medida, un metro. Y entonces en esa unidad de medida ellas se iban midiendo, y había algunos centros comerciales donde uno los llevaba algunas cosas ahí en Pereira, y entonces las medían, y entonces ellas querían se hacían la moñita como más alta para crecer otro poquito. Hermano, déjeme pensar, no es así, pero déjeme pensar, déjeme volar un poquitico la mente, y es como si el Señor a nosotros nos tuviera una medida, y nosotros todos los días tuviéramos que estar creciendo. No se estanque, porque el problema es eso, que hay gente que se estanca y dice, no, yo ya, ¿para qué vivo? No, pues salgamos, la recocha, la rumba y no sé qué, y vivamos el día a día. No, hermano, usted tiene que seguir creciendo. Me gusta mucho una prima que tengo, que ahorita se está pensionando de docente, ha sido catedrática en la universidad, secretaria de una universidad y es coordinadora académica de un colegio. Y ahorita que se está pensionando, digo, ¿yo qué voy a hacer? Y entonces digo, pues, y tiene varias carreras, y dijo, pues ahorita que me va a pensionar, voy a estudiar Derecho, voy a ser abogado. Y ahí está terminando su carrera de abogado. Hay gente que se proyecta, ¿no? A veces la gente no tiene que ser cristiana, pero tiene una buena proyección. ¿Cuánto más nosotros que tenemos la mente de Cristo, hermano? Nosotros debemos de proyectarnos, no vivir el día a día. El día a día vívalo en cuanto a dependencia de Dios, pero en cuanto a planificación nosotros tenemos que proyectarnos. ¿A dónde quieres llegar?
Entonces cada ser humano que llega al Evangelio y nace de nuevo, como manda el evangelista Juan en el capítulo número 3, de Juan capítulo número 3, dice, es necesario nacer de nuevo. No importa la edad que usted haya llegado al Evangelio, cuando usted nace de nuevo, usted es un neonato, usted es un nuevo, usted es un neófito, necesita aprender, no se las dé de sabiduría, no se las dé de saberlo todo, no, usted está aprendiendo. Si un bebé está aprendiendo a caminar y sale corriendo, ¿qué es lo que le va a pasar normalmente? Se cae. Entonces no importa, usted puede tener 40, 50 años, llegó al Evangelio, 60, llegó al Evangelio, usted es un neonato, usted acabó de nacer, porque eso es lo que dice, es necesario nacer de nuevo. Y él dijo, pero ¿cómo es eso? Yo puedo volver a entrar en el vientre de mi mamá y nacer. Y él dijo, tú siendo un maestro de la escritura y no sabes esto, ¿cómo vas a preguntar semejante bobada? O sea, trayéndolo aquí al paisa, pero me amaría, ¿cómo preguntar? O sea, es una locura. ¿Cómo va a hacer usted para meterse por donde salió? O sea, mire lo que él imaginó. Porque claro, es que le está hablando el maestro, le está hablando Jesús, y le está diciendo, es necesario nacer de nuevo. Y él que se imaginó, metiéndose bajo las enaguas de la mamá, entonces no se usan enaguas, es para hacerme entender. Debajo de la mamá, y un permiso que voy yo atrás para adentro. No, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y el Señor le estaba hablando de que tenía que nacer de agua. Y el agua tipifica la palabra. Entonces nosotros necesitamos nacer de la palabra. Entonces ahí es donde estábamos en 2 Corintios, el apóstol Pablo, en la carta a los Corintios capítulo 5, el verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos se han estrenado aquí en algún momento unos tenis? Levante la mano. ¿Cuántos hemos estrenado tenis? ¿Todos? No, yo no. Bueno, se los estrenan viejos también. Y más cuando son blancos. Cuando uno llega al colegio con los zapatos y llega el maldadoso, no falta el maldadoso y dice, está estrenando. Y uno, sí. Usted también. Qué bueno. Hermano, yo le voy a pedir un favor, no me pise los nuevos. No me pise los nuevos. Porque hay gente que está recién bautizada y otros ya lo están pisando. No los pise, hermano. Son nuevos, se pueden equivocar. Están aprendiendo. No los juzguen. No los juzguen, déjenlos. Que se comporten como niños, ellos son niños. Déjenlos que se equivoquen. Pero lo que sí es que ellos no pueden quedar niños, ellos tienen que crecer, porque si no crecen, están atrofiados. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas, ¿qué dice? Ya pasaron. ¿Son hechas qué? Todas son hechas nuevas. Entonces, a usted, en ese crecimiento que nosotros tenemos que tener, hermano, a nosotros nos toca que abandonar, nos toca que dejar cosas. Ay, no, es que yo me meto a la religión y entonces es que le empiezan a prohibir. No, hermano, es que cuando uno es disciplinado, a usted le toca que abandonar cosas. Amén. Las compañeritas de mi hija decían, esto acá grabado, pero bueno, y salen en redes sociales, pero las compañeritas de mi hija decían, vámonos para la rumba, y la llamaban así, ebrias. Y vaya, mire cuántas de esas están con ellas estudiando en este momento, cuántas abandonaron la carrera. Porque Pablo hablando dice que y hace el comparativo del evangelio como una carrera, como una maratón. Y entonces dice que para usted correr la maratón usted no la corre en corbata. Usted tiene que tener un traje y tiene que ser ligero para poder que le rinda en la carrera. No puede ser con unos zapatos de tacón, no, usted tiene que tener un tenis. Y no solamente eso, sino que dice que el deportista de todo se tiene que abstener. Entonces, hermano, nosotros también llegamos al evangelio y queremos que todo siga siendo igual. No, aquí también a usted, si quiere crecer en el evangelio, le va a costar. No hay nadie que haya tenido éxito en el evangelio que no le haya tocado que renunciar a algo. Aunque el evangelio no estaba de pronto en el momento del éxodo,
Pero cuando el Señor llamó a Moisés, le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. O sea, algo nos toca a nosotros que dejar. No cargue, eso se vuelve un lastre. No cargue esas cargas pesadas de cuando usted estaba en el mundo. No, es que yo era así, mi papá era así, mis tíos eran así, entonces yo soy así. Suelte ese lastre, porque nosotros tenemos que crecer. A eso nos mandó el Señor. Somos nuevas criaturas, sí, pero yo tengo que crecer, tengo que desarrollarme, tengo que madurar. Si Gerito viene ahorita y me dice, pastor, es que yo también estoy entrenando tenis. Eso, Gerito, bien. Pero si usted es un adulto en medio de la predicación, pastor, es que yo también estoy... No, madure. Porque usted se está comportando como Gerito. ¿Sí me hago entender? Entonces nosotros estamos llamados ¿a qué? A crecer. ¿Qué es la madurez? Es comportarme de acuerdo a la edad que tengo. Eso es la madurez. Ay, no es que tan inmaduro el niño. No, si él se está comportando de acuerdo a su edad, él es un maduro en su edad. Pero si yo ya un viejo me comporto como la niña, ¿tú cuántos años tienes? 10. Bueno, si me comporto, ¿cómo te llamas? Isabela. Entonces, si me comporto como Isabela, que tiene 10 años, pues a mí se me va a ver feo, entonces soy un inmaduro. Pero si ella se comporta como la niña de 10 años, pues ahí está. Entonces nosotros somos llamados ¿a qué? A crecer. Hermano, no se estanque. Tenemos en nuestras congregaciones ancianos comportándose, porque había un pastor que se encontró con un creyente y entonces el pastor le dijo, el muchacho le dijo, ¿cómo le está yendo, pastor? Y el pastor le dijo, no, me está yendo muy bien, estoy administrando a una congregación que son puros ancianitos, tenemos muchos ancianos. A lo cual el creyente dijo, ¡ay, qué bueno! O sea que es una iglesia sin problemas, es una iglesia madura. Y el pastor dijo, quisiera que ellos se comportaran de acuerdo a la altura de Cristo. O sea que sí habían problemas, sí habían dificultades. Yo tengo que seguir creciendo. ¿Cuánto? No me conteste, es una pregunta retórica, es una pregunta para no contestar. ¿Cuánto lleva usted en el Evangelio? ¿Cuánto lleva usted en el Evangelio? Ah, no, pues yo llevo 20 años. ¿Y si has crecido en los 20 años? ¿O llevas repitiendo los 20 años el mismo año? ¿Sí se acuerdan del miércoles que les decía del muchacho que llegó y dijo, no, pastor, yo llevo estudiando 11 años. Ay, ya te vas a graduar. No, me quedé en quinto y sigo repitiendo. Cuando estábamos de pastores en el resguardo indígena, había un muchacho, estaba en el mismo grado de mi hija, en quinto de primaria, y tenía 18. Ah, no, es que, ¿qué hay secundaria o qué? No, esto es la escuela. ¿Cuántos años ya estudiando? 11. Uy, llevas 11, ya te vas a graduar. No, me quedé en quinto. Los primeros 5 crecí, los otros 6 me estanqué. A nosotros como creyentes no nos puede pasar eso. Y a veces uno no le encuentra sentido a la vida cristiana, hermana Diana. ¿Por qué? Porque uno se estanca. Hermana Mónica, se estanca. Y ustedes que están recién convertidos, hermano Carlos, no se estanque, crezca. Hermana Ligia, no se estanque, crezca. Hay que seguir creciendo. Y algunos se quedarán en el camino, pero nosotros sí necesitamos que Cristo sea formado en nosotros. El mejor método para crecer espiritualmente no es la oración. Ustedes saben que a mí me gusta la oración, les digo, hermanos, reunamos a la oración, es importante la oración. Pero no es la oración. Y no estoy diciendo que la oración no sea importante, en ningún momento estoy descalificando la oración. Sino que estamos hablando del crecimiento. Lo más importante en el crecimiento, lo que lo nutre a usted, es la palabra de Dios. La Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Eso dice la Biblia. ¿Con qué va a limpiar el joven su camino? Y él contesta, guardando su palabra, guardando la palabra de Dios.
Si nosotros queremos crecer, hermano, nos toca que guardar la palabra de Dios. El Señor dice, les escribo, primera de Juan le dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y habéis vencido al maligno, y la palabra de Dios mora en vosotros. ¿Cómo venzo al maligno? La palabra. Porque Dios a uno sí le habla, lo que pasa es que uno es un poquito cabecito, que no quiere seguir creciendo. Pero yo soy el que decido enojarme. Yo soy el que decido tirarle el carro a alguien cuando se me atraviesa. ¿Sí se acuerdan que el miércoles estuvimos hablando de que nosotros tenemos que reflejar a Cristo, hasta aún en la manera de conducción? Amén, amén. No, le cuento que para mí no era fácil. Oiga, uno en el carro, que le abren el espacio y vienen a cerrarlo, y eso que tiene un motor, entonces uno le empieza el motor y dice, bueno, mire, Martín, porque uno que quiere, uno quiere tener la razón, eso se llama el orgullo y se llama la vanidad. Pero aún en la manera de manejar a Cristo. Y resulta que me voy para una cita que tenía con Julián el día jueves, y habían cerrado parte de la avenida regional. Un trancón, hermano, 1:40 en el trancón. Y entonces en ese trancón uno ya ve que la gente se empieza a desesperar, a picar, empiezan a meterse, bueno, se empiezan a cometer muchas cosas raras. O sea, imprudencia, sí, gracias, hermana, por ayudarme con el vocabulario, de pronto me sale la palabra que no es. Entonces, claro, muchas imprudencias. Y entonces, ¿sabe qué me volvían? Papi, acuérdese la palabra de anoche. O sea, la predicación de anoche. Y yo le decía, vamos a conducir como cristiano. Le decía a la gente, mientras pues estaban los vidrios cerrados, el aire acondicionado, pero la gente no me escuchaba. Pero yo le decía, sí, bien pueda, yo soy cristiano, les decía así. Y cuando me hagan de acelerar, no. Y Juliana me decía, acuérdese la palabra de anoche. Nosotros tenemos que reflejar a Cristo. Con nuestros vecinos nosotros tenemos que reflejar a Cristo. Qué bueno que cuando usted se vaya del barrio, cuando usted se cambie de casa, le diga, ay vecina, ay usted tan buena gente. Pero es que cuando usted ni quiere hablar, no, pero es que ese testimonio que usted da. Eso es una bendición. Cuando van a despedir a un pastor y llega hasta el alcalde. A nosotros pasó en los municipios donde estuvimos, que llegaban los concejales, llegaban el alcalde. Eso es una bendición. Cuando usted marca, pero marca para bien. ¿Por qué? Porque usted ha crecido en Cristo y ha aprendido a dar fruto. Aunque el fruto usted no lo produce, el fruto lo produce la vid. Nosotros somos los pámpanos, dice Juan capítulo número 15. Amén. Los pámpanos son las ramas. Si hago aquí la aclaración. Entonces la palabra es la que nos limpia. Jesús dijo, vosotros estáis limpios. ¿A qué venimos a sacar mano? A perder el tiempo a un club de relaciones públicas, a tomar cafecito, a hablar del problema. ¿A qué venimos? A ser limpios por la palabra. Porque Juan también pecó, y Juan dice, si decimos que no hemos pecado, la verdad no está en nosotros. Es más, le hacemos a él mentiroso. Y el Señor, cuando Pedro dijo, no, láveme la cabeza también. ¿Qué le dijo el Señor? Pedro no le metió el perfume, láveme la cabeza también. ¿Qué le dijo el Señor? Pedro, tranquilo, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Entonces, si usted guarda la palabra, del resto se encarga Dios. Ahí va a tener entonces crecimiento. Usted quiere crecer espiritualmente, pídale a Dios una buena interpretación de la palabra. Si no, usted se va a atrofiar y va a quedar siendo un niño. Colosenses capítulo número 3, verso 16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia. Esto es importante. La palabra de Cristo, ¿qué? More en abundancia en vosotros. ¿Y para qué la abundancia de la palabra en nosotros? Dice, para que nos enseñe y nos exhorte. O sea, la palabra a mí me tiene que enseñar y me tiene que exhortar. ¿Y qué es exhortar? Exhortar no es un regaño, es una animación. O sea que la palabra a mí me alienta, la palabra a mí me fortalece, la palabra a mí me anima. La palabra de Cristo dice, more en abundancia, no dice un poquito. ¿Se acuerdan que yo les di el ejemplo del hermano John Duque? Una vez llegó a una dominical y cogió dos saleros, así como las gallinitas que colocan unos palillitos y la otra son para echar sal. ¿Sí lo conocen? Sí, bueno, eso. Entonces, él llegó, pero eran dos perritos. Y los dos perritos eran blancos, pero él cogió con un marcador porque es muy curioso y pintó uno de negro. Y llegó a la escuela dominical y empezó como un niño.
Y decían, hermanos, y los hermanos se emocionaron todos, y como en la pelea de gallos. Entonces, ¿quién va a ganar? Y entonces unos decían el blanco, y otros decían el negro. Y él terminó con la conclusión y dijo, el que esté mejor alimentado. Usted en su vida tiene como esos dos perritos, el blanco y el negro, digámoslo como el bien y el mal, su carne y su vida espiritual. ¿Y quién va a ganar esa lucha interna con la cual usted mantiene? El que esté mejor alimentado. Por eso el apóstol, escribiendo la carta a los colosenses o a la iglesia en Colosa, está diciendo que la palabra de Cristo more en abundancia. Porque cuando llega la tentación, ¿usted con qué va a vencer la tentación? Con la palabra. Eso fue lo que Cristo hizo por medio de la palabra cuando fue tentado en Mateo capítulo número 4. ¿Y para qué necesitamos la abundancia de palabra? Para que nos enseñe y nos exhorte. Entonces, hay muchos hogares, lo tengo aquí escrito, que piden oración, pastor, ore por mi hogar. Pero muchos de esos problemas se resuelven no con la oración, porque la oración no es una varita mágica, sino con yo recibir la palabra, cambiar mi actitud hacia la palabra. Ahí va a cambiar, porque yo soy el que tengo que cambiar. Yo me acuerdo cuando vivía tan arruinado con Angélica, yo dije, qué pereza, yo porque me casé con esta vieja. Uy, también está haciendo la red, no hay problema. Pero bueno, que todo el mundo sabe que yo tengo un matrimonio que es una cosa. Uy, Dios mío. Pero cuando usted permite que la palabra more en usted en abundancia, ¿qué va a hacer la palabra? Nos enseña y nos exhorta o nos anima. Entonces, cuando me enseña, yo entiendo que estoy haciendo mal. Y un día cuando empezamos a vivir bueno, porque el vivir bueno es una decisión de la pareja, usted vive en el infierno o hace de su familia también, o un infierno o un cielo. Y entonces cuando decidimos vivir bueno, resulta que un día cualquiera yo le dije a ella, uy Angie, ¿tú cómo has cambiado? Y ella me dijo, no, tú fuiste el que cambiaste. Entonces cuando usted cambia, el otro cambia. La abundancia de la palabra debe de morar en nosotros, hermano. Porque si usted está haciendo un negocio y en ese negocio usted sabe que hay algo ilícito y usted tiene abundancia de palabra, para usted no será un problema decir no importa que no me ganen los millones. ¿Por qué? Por la palabra. Porque ya no son dos, dice la Biblia, sino uno. Y eso lo dice la palabra. Entonces, si somos uno, ya no es tu plata, ni es mi plata, es la de nosotros. No, pero como nosotros queremos hacer las cosas, es a la manera nuestra, por eso nos va mal. Pero cuando yo escucho la palabra y la palabra viene en abundancia y en mí, entonces eso me da un conocimiento de cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que yo no hable de mi plata, de mi carro, de mi casa. No, nuestra casa, porque es de la familia, es del hogar. Porque eso va a terminar en el divorcio. Yo les leí en el New York Times en Estados Unidos salió un artículo sobre por qué se estaba divorciando tanta gente en Estados Unidos, no en Colombia, no en Medellín, no en Colombia ni en Medellín, en Estados Unidos. ¿Por qué se divorcia la gente? Y el columnista terminó escribiendo que es porque cada uno se separó desde antes. ¿Cómo? Decían eso, él decía literalmente así: mi carro, mi casa, mi trabajo, mi matrimonio, o sea, yo administro lo mío, usted mira a ver cómo saca lo suyo. Pero no hablaban de los dos. Y la Biblia, ahí colocan psicólogos clínicos y la gente opina y todo eso, pero es que la Biblia ya lo decía, ya no son dos, sino que esos dos se vuelven uno. En una casa no pueden haber dos gobernantes. ¿Usted se imagina Colombia con dos presidentes? Ay, Dios mío. ¿Usted se imagina que a nosotros nos estuviera gobernando al mismo tiempo Petro y Uribe? No hablemos de política, no me digan cuál es mejor, porque, hermano, maldito el hombre que confía en el hombre, porque el corazón del hombre es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Entonces no me va a decir, hermano, es que Petro es mejor, es que Uribe. No, los dos, y ¿sabe qué? Los dos están sin salvación y van para el infierno si no se arrepienten.
Y usted aquí peleando obviamente que por quién va a votar, vote por el que usted quiera. La iglesia no tiene color político, vote, es su libre voluntad, vote por el que usted quiera. Pero aquí no discutan sobre política. Pero entonces, un país no puede tener dos gobernantes. Es más, la monarquía que hay en Europa tienen un presidente y tienen un rey. Y el rey puede hacer sugerencias, pero el presidente es el presidente. Pero hay casas que quieren tener dos cabezas. Y así tampoco funciona. Tiene que haber una sola. Porque no conozco ninguna empresa, hermano. Tienen que haber unas jerarquías. No conozco ninguna empresa con dos presidentes. Hay una junta directiva y en esa junta directiva hay un presidente. Pero nosotros queremos vivir de una manera diferente. No, es que eso es allá, eso es la antigüedad. No, hermano. Hay unas normas o unas leyes que fueron las leyes que el Señor le dio a Adán. Adán, el vocablo hebreo de Adán es Adama, significa humanidad. Entonces las leyes que el Señor le dio a Adán se vuelven unas leyes universales porque se las dio a la humanidad. Que usted las quiera llevar como usted quiera es otra cosa. ¿Cuántas mujeres le trajo Dios a Adán? Una. Vean, hermanos, que son estudios que se hacen, que ni siquiera es gente creyente del Evangelio para decir que es que está afirmando la palabra. No, uno ya sabe que esta palabra es verdad. Pero hicieron un estudio de la gente que es feliz. Y hubo una coincidencia de la gente feliz. Y es que tienen una sola mujer. Uy, tan macho porque tiene 3 y 4. Entonces, hermanos, uno quiere hacer muchas cosas, hermano, pero cuando usted conoce la palabra, entonces uno mismo se habla y dice, no, es que esta es la voluntad de Dios. Amén. Y dice, las casadas estén sujetas a vuestros maridos como al Señor. Pero no se puede dejar ahí, porque entonces, claro, usted va a salir del culto y va a decir, si ven, mija, usted tiene que sujetar a mí, porque yo soy el macho, yo el piernón de la casa. Así no funciona. La pregunta es, ¿por qué la iglesia, escúcheme, se quiere sujetar a Cristo, que es la cabeza? ¿Por qué la iglesia? ¿Usted por qué se está sujetando a Cristo? El Señor le está diciendo, mijo, sujétese, porque es que yo aquí soy el macho. ¿Qué está? Ya lo hemos dicho, porque la iglesia se siente amada. Cuando la iglesia se siente amada, uno le dice al Señor, Señor, aquí está mi vida, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? Dime, ¿qué quieres que yo haga? Pedro dijo, ¿usted cree que el proyecto de vida de Pedro era morir en una cruz como Cristo, pero al revés? ¿Usted cree que el proyecto de los apóstoles era algunos morir decapitados? Porque usted lee en Hebreos capítulo número 11 al finalizar que algunos fueron perseguidos, las fieras se los comieron, salieron desterrados, terminaron por... ¿Usted cree que el proyecto de vida de su pastor es decir, ay no, pero yo termine mis días, yo quiero ser un pobre, un desventurado, que me echen de toda parte, que no me quieran? No. Pero ¿por qué se sujetaron ellos a Cristo? Porque la iglesia se siente amada. Entonces cuando la esposa se siente amada, le dice, papi, mándeme que yo obedezco. Esto es una realidad. Amén. Porque es que a veces queremos es a la mala y con la... No. ¿Qué es lo primero que el Señor le pidió? Le pidió sus diezmos. ¿Qué le pidió lo primero al Señor? Le pidió sus ofrendas. ¿Qué fue lo primero? Dame, hijo mío, tu corazón. La psiquis, la mente. O sea, piensa en mí. Vive para mí. Lo primero que te pide es esto. Y ya después de que uno está enamorado de Cristo, dice, papi, lo que sea. Vivimos maluco porque queremos vivir maluco. Pero la palabra, si la palabra mora en abundancia, ¿es para qué? La Biblia dice, para enseñarme y exhortarme. Y qué bueno que cuando la palabra me hable yo diga, sí, tiene razón la palabra, pero no me coloqué a discutir con la palabra. Efesios entonces dice, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Eso dice 5, 22 al 24. Colosenses 3, 18 también tiene su... En ese verso 24 algunas damas no quieren cumplir la palabra, pero Dios sí quiere que Dios cambie
a su esposo en oración, no, usted cambie y él cambiará. O algunos hermanos, como nos pasó con uno que dijo, hermano, ore porque mi esposa está muy enferma, entonces para que el Señor haga la voluntad. Pues ¿cuál cree usted? ¿Quería estrenar? Que la lleve. ¿Sí me van a entender, hermanos? No quiere, ay Dios mío. Hay cosas que no se solucionan con oración. Hay problemas que no se van a solucionar con oración. Necesitamos que la palabra abunde. Ella me enseñe y me anime, me exhorte. Ay, sí, yo tengo que cambiar, yo tengo que hacer algo. Porque, hermano, nosotros, porque el mensaje es crecer. Tenemos que crecer numéricamente. Pero para yo poder traer otros discípulos, primero yo tengo que ser discípulo. O sea, la primera persona convencida de la salvación tengo que ser yo. La primera persona impactada por la palabra tengo que ser yo. La primera persona enamorada de Cristo tengo que ser yo. Y así sí les puedo hablar a otros. Porque cuando yo hablo de Cristo, a mí se me nota, yo creo que la pasión por Él. Y así cuando usted habla con su esposa, desde su esposa, con admiración, cuando dice, no, es que Angélica, esa mujer es tan inteligente, tan echada para adelante, tan buena mamá, tan buena cristiana, como que se le vea. Así debemos de serlo nosotros. Esto es vida cristiana. ¿Qué tan diferente sería nuestra vida si seguimos los parámetros bíblicos para tener un crecimiento espiritual? Y aquí quedamos y continuaremos en la próxima enseñanza. Colóquese por favor sobre sus pies. Los hombres que dicen, no, es que mi esposa no